chicos, buenos días. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar la cuarta asesoría. El tema es cirugía menor. Y bueno, este tema es súper corto porque simplemente vamos a ver los procedimientos que se realizan en cirugía menor, cuáles son urgentes, cuáles pueden ser programadas. Así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar entonces. Como ven en la diapositiva, todo procedimiento de cirugía menor incluye procedimientos quirúrgicos que van a ser sencillos, van a ser de corta duración, van a ser realizados generalmente sobre tejidos que son superficiales o estructuras de fácil acceso bajo una anestesia local, ¿no? Que se aplica la lidocaína generalmente. Y estos procedimientos son de bajo riesgo, no se esperan complicaciones posquirúrgicos significativos. Y como pueden observar en la diapositiva, es un procedimiento quirúrgico fácil de realizar, no requieren gran preparación previa, se realizan en tejidos superficiales como la piel y tejido celular subcutáneo, no necesitan instrumental quirúrgico sotificado, se hace con anestesia local, con la lidocaína generalmente. Hay una baja posibilidad de complicaciones intra y postoperatorias importantes, proporciona al paciente un servicio más rápido y accesible, aumenta la capacidad resolutiva de los médicos de atención primaria, generalmente también lo realizan los médicos de familia, ¿no? Mejora la eficiencia a la prestación de la prestación sanitaria y bueno, sí se necesita un previo entrenamiento del médico de atención primaria, ¿no? Pero en general estos procedimientos van a ser de fácil realización, van a ser de corta duración, sencillos y no hay mucho riesgo en el postquirúrgico. Estas son las patologías a intervenir, ¿no? Generalmente tenemos urgentes, ¿no? La clasificación entre patologías urgentes y que puedan ser programadas. Dentro de las patologías urgentes a intervenir, generalmente las urgentes nos llega a la emergencia, ¿no? Y hay necesidad de hacer un mayor, y no hay, perdón, no hay mayor necesidad de hacer un análisis previo, porque como su nombre lo dice, son patologías urgentes a intervenir y hay que intervenir de forma inmediata. Es por ello que se obvian los exámenes previos que se suelen realizar, por ejemplo, en patologías que son que puedan ser programadas, ¿no? En donde sí se puede realizar todos los exámenes o análisis previos al paciente. Bueno, en cuanto a las patologías urgentes a intervenir, tenemos en primer lugar a las suturas de heridas cutáneas, también tenemos a los drenajes de hematomas, que también tienen que ser drenados rápidamente, ni bien llegan a la emergencia. A los trombos, ¿no? Una trombectomía hemorroidal. Los trombos hemorroidales en sí van a ser muy dolorosos y el paciente llega con mucho dolor, con una sensación de un cuerpo extraño, ¿no? Y mientras no se debride el coágulo, el dolor va a persistir por más analgésicos o antibióticos que le podamos dar al paciente. Es por ello que ante todo trombo hemorroidal que tengamos a la emergencia, se coloca anestesia y bueno, con un bisturí se hace una pequeña incisión y se comprime por los costados y de esta manera vamos a drenar el coágulo, ¿no? Luego también tenemos el drenaje de abscesos, que también es una patología a intervenir de manera urgente, porque generalmente se genera al paciente esa sensación, ¿no? De un cuerpo extraño, de molestia, de dolor, sobre todo el dolor es muy intenso, ¿no? Y tiene que ser drenado rápidamente. Bueno, y en cuanto a los panadizos, que también están dentro de los procedimientos urgentes a intervenir, esas son colecciones, ¿no? Como se observa en la imagen, son colecciones localizadas detrás de la uña y la infección suele ingresar por la zona unguial y se forma como abscesos, lo cual va a ser muy doloroso al paciente, que va a llegar a la emergencia con mucho dolor, que a veces se suele irradiar a toda la mano y estos pacientes no van a ni siquiera poder mover toda la mano y se acompaña también de signos sistémicos, ¿no? Síntomas sistémicos como la fiebre que presenta el dolor. Y acá el manejo de los panadizos va a ser la debridación, ¿no? Es un manejo médico y quirúrgico, ¿no? Pero es la debridación más que todo de esta colección localizada que presenta el paciente, ¿no? En la zona unguial. Y bueno, en esta diapositiva vamos a ver las patologías que son
que pueden ser bueno, que son programadas, ¿no? Y como van a ser programadas, aquí sí se pueden realizar los análisis mencionados, ¿no? Mencionados en cuanto a los análisis previos al realizar el procedimiento que se realiza al paciente, como por ejemplo un perfil de coagulación, una glicemia, etcétera, ¿no? Para poder hacerlo con una fecha previamente programada. Entonces, primero se puede realizar los análisis previos al paciente y luego ya se pactaría una fecha, ¿no? Para realizar el procedimiento, ¿no? Porque no hay apuro, puede ser programado. Entonces, dentro de las patologías programadas tenemos la resección de los lunares, los famosos lunares nevus, ¿no? Llamados nevus, y se hace una biopsia cutánea, ¿no? Como se observa, biopsias cutáneas por incisión a los nevus, se pone anestesia de igual manera, se cubre con los campos y se hace un corte en ojal y se va a suturar con puntos separados. La muestra se manda a anatomía patológica. Ya. Para que se puedan hacer los exámenes adecuados, ¿no? Como les mencionaba, se realiza esta biopsia cutánea por incisión en los nevus, ¿no? Los que son los lunares, los famosos lunares. Luego también tenemos dentro de estas patologías programadas, que pueden ser programadas, la extirpación de quistes epidérmicos sebáceos. Y bueno, estos suelen ser pequeños, pero también pueden ser grandes, inclusive hasta se pueden abscedar. Y cuando viene un paciente con un absceso de quiste sebáceo, lo que hay que hacer es drenar el absceso, debridar y en 1 o 2 meses se saca lo restante. En cuanto a los lipomas, vemos, ¿no? Por ejemplo, un lipoma en la pierna, como se puede observar acá, los cuales son colecciones de grasa, muchos de ellos son encapsulados y es sencillo sacarlo haciendo una incisión, ¿no? Puede haber un lipoma o también varios lipomas, ¿no? Y suelen ser encapsulados. También tenemos los papilomas. Estos papilomas son como lunares carnificados, ¿no? Como a veces le llamamos. Y lo que se hace en cuanto al procedimiento es colocar un punto de anestesia y se realiza la exéresis o se cauteriza también con el electrocauterio, ¿no? Y en cuanto a la onicocriptosis, también conocida o también llamada coloquialmente uña encarnada, ¿no? Son los famosos uñeros y es cuando la uña se introduce dentro del tejido del dedo del pie y esto hace que se introduzca, bueno, que se produzca más que todo una fisura, la cual se puede infectar y puede producir un granuloma por reacción al cuerpo extraño, ¿no? Que vendría a ser la uña en este caso, que se introduce en el tejido y también puede abscedarse. Y bueno, acá en esta diapositiva también les he colocado las zonas de riesgo para que ustedes puedan tenerlo en cuenta porque es muy importante al momento de ustedes realizar el procedimiento para tener en cuenta y prevenir complicaciones o daños en cuanto a estas estructuras que vamos a tener alrededor de la zona a intervenir, ¿no? Como por ejemplo, si vamos a intervenir la zona en el cuello lateral superficial, tenemos que tener en cuenta que hay una zona de riesgo, ¿no? Esta estructura o estos vasos, ¿no? En este caso la vena yugular externa que se puede lesionar. En cuanto al triángulo posterolateral del cuello, tenemos el nervio espinal accesorio. A la zona axilar superficial podemos dañar la zona de los nervios cutáneos braquial externo o nervios intercostales. En cuanto a la región del codo, ¿no? La región anterior, hay que tener cuidado con la vena cefálica, la vena basílica, los nervios cutáneos anterobraquiales internos y los nervios cutáneos antebraquiales también internos, ¿no? Bueno, en este caso tendría que decir externos. También muñeca, dorso superficial, donde también se podría dañar el nervio radial y cubital, ¿no? En la zona de la ingle superficial, tener cuidado con los vasos circunflejos ilíacos superficiales, la vena safena interna sobre todo. En la zona posterior del malleolo peroneo, también tener cuidado con el nervio sural. En cuanto al cuello del peroné, también el nervio ciático popliteo externo, el borde medial de la pierna con la vena safena interna, la planta del pie y los genitales externos, más que todo haber un riesgo a nivel estético y funcional en esa zona. ¿No? Este cuadrito es muy importante que lo tengan en cuenta porque les pueden preguntar, ¿no? Por ejemplo, les ponen un casito en donde van a intervenir en la zona del codo y ustedes tienen que tener en cuenta
anatómicamente cuáles son las estructuras que se encuentran en esa zona y que pueden estar en riesgo, ¿no? En este caso sería más que todo la vena cefálica y la basílica. Bueno, en esta diapositiva tenemos las contraindicaciones para una cirugía menor, ¿no? Cuando no se debe intervenir. Y en este caso tenemos en primer lugar si el paciente presenta anestesia, ¿no? Alergia a los anestésicos locales. Y bueno, en esto siempre que vamos a realizar una cirugía menor le debemos preguntar al paciente si es alérgico a los anestésicos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más común que se le realiza para saber ello, le preguntamos si alguna vez le han colocado anestesia para una curación dentaria y ahí el paciente nos puede comentar si tuvo alguna reacción o no y de esta manera vamos a poder proceder o no. En cuanto a otra contraindicación, tendríamos las alteraciones de coagulación, ¿no? Puede llevarnos a complicaciones en el paciente, por ejemplo, en pacientes que toman aspirina y tienen riesgo de alteraciones en la coagulación. Por ello, siempre se le pide al paciente que deje de tomar estos anticoagulantes por lo menos 3 días antes de la intervención. También tenemos otra contraindicación que es la vasculopatía periférica. Y bueno, puntualmente en pacientes diabéticos sobre todo, ¿no? Que son los que tienen problemas a nivel de la circulación periférica. Y si sumado a ello le colocamos un anestésico con adrenalina, como sabemos es un anestésico y bueno, presenta este vasoconstrictor, ¿no? Y esto puede llevar al paciente a una necrosis en la zona donde le vamos a infiltrar la anestesia. Entonces hay que tener en cuenta siempre realizar una buena historia clínica, preguntar al paciente si tiene alguna comorbilidad de fondo y en este caso los diabéticos serían los más arriesgados, ¿no? O que tendríamos alguna complicación si es que no sabemos esta comorbilidad que tiene el paciente y podemos generarle más daño, ¿no? que beneficio. Y luego tenemos a las coronariopatías, ¿no? Y el riesgo también es si le aplicamos los anestésicos con adrenalina, ¿no? Pacientes con tratamiento farmacológico por alguna cardiopatía, al ponerle esta anestesia que a veces viene con adrenalina, podemos generar daño al paciente, ¿no? Por la adrenalina, sobre todo por ese gran vasoconstrictor. Y otra gran contraindicación sería el embarazo, ¿no? Que bueno, se contraindica a no ser que sea una emergencia de fuerza mayor y que tendría ya que intervenir sí o sí a la paciente, pero generalmente están contraindicados a pacientes gestantes. Y en cuanto a los pacientes con VIH, sí es importante tenerlo en cuenta, tenemos que tomar las medidas preventivas del caso en cuanto a la protección, ¿no? Y es por ello que se prefiere transferir al paciente, ¿no? Que si presenta VIH, a un hospital de mayor nivel en donde tengan una mayor capacidad o que se tomen las medidas preventivas del caso, ¿no? Para evitar consecuencias en cuanto al personal de salud. Bueno, dentro de las complicaciones intraoperatorias que tenemos estas dos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el síncope vasovagal y esto sucede porque el paciente, lo más común, ¿no? Que el paciente suele estar viendo el procedimiento, ¿no? Su intervención y bueno, se impresiona y puede desmayarse, ¿no? En el intraoperatorio, ¿no? Y el paciente puede tener mareos, ¿no? Aumenta la temperatura, náuseas, ¿no? Y todo lo que conlleva un síncope vasovagal, ¿no? Que se da generalmente en el intraoperatorio. Y otra complicación son las hemorragias que se pueden presentar. Generalmente si no tenemos este antecedente o si no se le realiza una buena historia clínica y no sabemos que el paciente está siendo anticoagulado, ¿no? O si tiene alguna alteración en la coagulación, etcétera, ¿no? Entonces podemos tener estas hemorragias en el intraoperatorio. Y bueno, en esta diapositiva tenemos las reglas para una cirugía menor segura. En primer lugar, como se observa en la diapositiva, tenemos que realizar lo que es la información, informar al paciente de la cirugía o del procedimiento que vamos a realizar en él. Tenemos que firmar, bueno, el paciente tiene que firmar el consentimiento informado. También tenemos que actuar en función a nuestras capacidades y conocimientos, ¿no? Si no estamos dentro de, no, bueno, si sabemos que no tenemos las capacidades o conocimientos adecuados para realizar una cirugía menor, es mejor transferir al paciente, ¿no? Bueno, no intervenir si el diagnóstico no está claro, también es importante. No intervenir en casos de lesiones malignas. Identificar las zonas de riesgo, ¿no? Como por ejemplo el cuadrito que les he colocado, ¿no? Esto hace referencia a las zonas de riesgo.
Por ello que mencionan que no debemos intervenir o cortar a ciegas, porque podríamos lesionar una de esas estructuras que ya hemos visto. Y debemos enviar todas las lesiones extirpadas a anatomía patológica, ¿no? Para que puedan hacer el diagnóstico oportuno. Y bueno, y si tenemos duda o no nos sentimos seguros, debemos derivarlo. Ya todo en beneficio al paciente. Y acá vemos también los cuidados de la herida posoperatoria o posquirúrgica. Tenemos que revisar la herida siempre a las 48 horas, aplicar de nuevo el antiséptico, tapar la zona hasta retirar los puntos. La herida debe mantenerse seca, es decir, no debe haber secreciones para evitar infección en el paciente o en esa zona, ¿no? Controlar el dolor, sobre todo, de poca intensidad con paracetamol. Y acá nuevamente les he colocado esta imagen, más que todo de los días en cuanto se retiran los puntos, dependiendo de las zonas del cuerpo, ¿no? Siempre tener en cuenta que en la cara siempre se retira rápidamente, a los 4 o 6 días, y en las zonas de miembros superiores o inferiores siempre demora más, ¿no? En unos 10 a 14 días, y en las plantas y palmas siempre también es más, ¿no? Porque esa zona es más gruesita, y también el cuero cabelludo también, ¿no? Pero siempre la zona que se retira más rápido va a ser la cara. Y bueno, ya para ir terminando, acá tenemos el ambiente y los equipos a utilizar, ¿no? Para hacer una cirugía menor tiene que ser un ambiente específico, ¿no? Con una buena ventilación, a una temperatura adecuada, con una buena luz artificial, y también tiene que tener una zona de lavado con dispensador automático y su mesa de mayo con el instrumental requerido que ya hemos visto en la asesoría 2, ¿no? Como todo el instrumental que necesitamos para esta cirugía menor. Bueno, acá tenemos, ¿no? El instrumental básico utilizado, el bisturí, porta agujas, tijera de Metzenbaum, las tijeras Mayo, pinzas hemostáticas, Kelly, los separadores, guantes látex, ¿no? Quirúrgicos que tienen que ser estériles, el electrocauterio también, hilos de sutura que ya hemos visto en la anterior asesoría, ¿no? Generalmente se utiliza un hilo de sutura monofilamento de nylon. También podemos optar por grapas, ¿no? Las suturas adhesivas, sobre todo para heridas lineales que son pequeñas o que no sangran, que sirven para aproximar los bordes, ¿no? También podemos utilizar butilcianoacrilato o el octilcianoacrilato, ¿no? Que también sirve para unir los bordes. Y bueno, ya para ir terminando, acá tenemos los drenajes, ¿no? Y estos drenajes son, bueno, los drenes en sí van a ser dispositivos que sirven para evacuar colecciones, ya sean líquidos o gaseosos, y estos pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser los drenes preventivos y el dren curativo. ¿No? En cuanto al dren preventivo, la función es evitar más que todo que haya una intervención, que dada una intervención se formen colecciones como seromas, como hematomas o colecciones sépticas, es decir, que se deje de forma preventiva este dren. Este va a ser el objetivo de este dren preventivo, ¿no? Y bueno, en cuanto al curativo, cuando ya se haya drenado un absceso o hematoma y se deja un dren, generalmente es para que actúe evacuando unos días más hasta que la zona drenada siga segretando estos líquidos, ¿no? En cuanto acá tenemos entonces, en cuanto a los drenes que podamos tener, ¿no? Los drenes de gasas, que bueno, generalmente drenan por capilaridad y se coloca a nivel de las heridas, ¿no? Haciendo compresión y va drenando el material líquido. También tenemos otro dren, el dren Penrose, que es blando, plano, de látex o silicona, y este dren Penrose son drenes blandos. Y bueno, se coloca en la herida, ¿no? Con un punto de sutura. Siempre se le coloca un punto de sutura para poder sujetarlo, ¿no? Y también tenemos los tubos de silicona, en este caso de Nelaton o Pesser. Y bueno, los tubos de silicona generalmente son utilizados para drenajes y tienen estas estructuras por donde drenan los líquidos, ¿no? Como se pueden observar en la diapositiva. ¿Cuáles son las principales indicaciones para los drenajes o colocar estos drenes, ¿no? Las principales indicaciones van a ser los abscesos, ¿no? Tras su debridación se limpia todo y se coloca este Dren Penrose como preventivo, ¿no? Como ya les mencionaba, para evacuar, ¿no? Todas las secreciones que pueda haber, o como curativo también, que se le coloca una vez que está debridado, se le coloca unos cuantos días
para terminar de drenar las secreciones que puedan tener, ¿no? Todavía el paciente. Entonces van a ser las principales indicaciones los abscesos tras su debridación, también las heridas con alto riesgo de infección o sangrado y los hematomas, también se drena el hematoma y se dejan los drenes Penrose sobre todo para poder continuar con la evacuación, ¿no? Y acá, como pueden observar en la diapositiva, en las imágenes, se deja siempre estos drenes de manera preventiva y curativa en nuestros pacientes. Y ya para terminar con esta asesoría, tenemos la importancia, ¿no?, de realizar una buena higiene quirúrgica. El objetivo de esta higiene que se va a realizar es disminuir la carga de microorganismos patógenos de la piel. Usamos yodopovidona y clorexidina, ¿no? Y es muy importante la protección en cuanto a la vestimenta del personal, ¿no? Tiene que tener una vestimenta estéril, colocarse las mascarillas, una protección ocular, guantes quirúrgicos, ¿no? Es muy importante tener estas indicaciones, ¿no? En cuenta. No debemos rasurar la piel, hay que hacer el lavado de manos quirúrgico y siempre hay que dibujar la zona, ¿no?, de la incisión. Como mencionaba, no debemos cortar a ciegas, siempre se realiza un dibujado, ¿no?, de la incisión que se va a realizar en la piel del paciente, ¿no? Como se observa, se realiza bien este dibujado para poder tener en cuenta en qué zonas vamos a proceder, ¿no? Y vamos a realizar estos cortes o las incisiones. Entonces, tenemos, ¿no?, las técnicas de anestesia por infiltración que podemos realizar. Siempre todo es anestesia local en estas cirugías menor. Tenemos la infiltración lineal, ¿no? El cirujano introduce la aguja previa aspiración. Y bueno, si nosotros aspiramos y detectamos un poquito de sangre, debemos cambiar la dirección de la aguja y volvemos a introducir la aguja, ¿no? Ingresamos de forma directa, en este caso de anestesia lineal. Si tenemos una anestesia angular o en abanico, bueno, se cambia de dirección la aguja en diferentes ángulos, como se observa. Y bueno, también tenemos el tipo perifocal o en rombo, ¿no?, que se suele utilizar en caso de una onicocriptosis o esta uña encarnada, ¿no?, como ya hemos mencionado, para realizar la anestesia local. Y bueno, acá, como ya una vez más les menciono, una incisión de la piel se debe hacer un trazado de la zona donde vamos a hacer la incisión para evitar hacer incisiones antiestéticas. Y también estas líneas de Langer, generalmente estas líneas siempre hay que tratar de hacerlas en forma paralela a estas líneas, ¿no? Que generalmente estas líneas se colocan, ¿no?, como para tener una idea de dónde o a qué zona o a qué nivel, y siguiendo qué trazado vamos a poder realizar las incisiones, ¿no? Y bueno, chicos, esto sería todo por esta asesoría del día de hoy. Ha sido corta y generalmente preguntan cuáles son los procedimientos urgentes a tratar, cuáles son los que puedan ser programadas, cuáles son las zonas de riesgo, ¿no?, etcétera. Ya, chicos, entonces voy a pasar el link del post-test para ya poder terminar con esta asesoría. Ya, chicos, lo acabo de pasar al grupo de WhatsApp. ¿Me confirman si lo pueden abrir, por favor, para dar el tiempo? Sí, se puede abrir. Ya, chicos, entonces 5 minutos para también revisar las preguntas del examen.